Buenas, soy Adrián Rodríguez, voy a mediar ahora mismo un debate, soy miembro de Students for Liberty y os presento a dos excelentísimos pensadores sobre el campo liberal para tratar y charlar sobre algunos problemas actuales de la política moderna y de la filosofía política. Si queréis presentaros cada uno. Bueno, yo soy Juan Ramón Rayo, soy el director del Instituto Juan de Mariana, que tiene el placer de acoger este debate, esta discusión y posteriormente la charla de Ernesto. Y bueno, soy doctor en Economía, licenciado en Derecho y bueno, pues mi último libro, quizá ligándolo un poco con los comentarios y la conversación que vamos a tener a continuación, se llama Contra la renta básica, donde se hace una crítica esencialmente filosófica, también económica, pero esencialmente filosófica a la propuesta de redistribución coactiva de la renta por la vía de la renta básica. Bueno, mi nombre es Ernesto Castro, soy doctorando en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, licenciado también en Filosofía y desde siempre he estado interesado en cuestiones así metodológicas en relación con las ciencias sociales y en concreto con la ciencia económica. Voy a hablar posteriormente en la conferencia para el Instituto Juan de Mariana sobre praxeología, o sea, sobre el peculiar método teórico que plantea von Mises y que luego ha sido discutido más adelante, también remitiéndome a los textos un poco clásicos de Menger, de von Baberg y de Visser. Y por situarme también un poco en el marco conceptual de Contra la renta básica, que como tú bien dices es más bien un tratado de filosofía elemental, porque si uno contempla el número de páginas que dedicas, por ejemplo, a la crítica de la teoría de Rawls en general y el número de páginas que dedicas a la justificación socialdemócrata de la renta básica, claramente el peso se lo lleva más bien los debates filosóficos. Por situarme, digamos, dentro de ese marco conceptual para que haya un poco de entendimiento, por lo menos en las premisas, yo me definiría, dado que en ese libro hay tres grandes grupos y luego escuelas un poco menores, ¿no? Están los liberales, los socialdemócratas, los republicanos, los comunistas y luego ya otras escuelas un poco menores, obreristas, ecologistas, etcétera, etcétera. Yo me considero a mí mismo un republicano que cree en las virtudes cívicas como, por así decir, checks and balances del imperium y del dominium. Sin embargo, no me parece adecuada la definición de libertad como ausencia de dominio que presenta Petit, y estoy más próximo a una definición liberal de la libertad como ausencia de coerción y de coacción, y es precisamente ahí donde yo creo que hay que hacer muchos matices a la hora de definir exactamente en qué consiste la coerción y la coacción para incorporar otro tipo de coerciones más allá, digamos, de las puramente estatales y políticas, ¿no? Más allá de eso, sí que creo que, digamos, pacta sunt servanda, también, digamos, creo en uno de los principios básicos del liberalismo, aunque creo que la definición liberal de propiedad es criticable o matizable por razones que supongo luego tendremos oportunidad de matizar. Pues precisamente es de eso de lo que vamos a hablar, de tres conceptos también fundamentales para la filosofía política, como son la autoridad política en general, la democracia real, que ya especificaremos de qué trata, y el asunto también del libre mercado en general. Entonces vamos a empezar con el primer bloque, que espero que más o menos dura aproximadamente unos 20 minutos, donde podéis distenderos como queráis. Y en este punto me gustaría introduciroslo, para formularos la pregunta en la que quiero que iniciéis, con una fábula que ha sido contada por muchos autores liberales a lo largo del tiempo y que yo creo que pone muy bien al descubierto el gran problema de la autoridad política. Imaginaos que nosotros formamos parte de un vecindario y que, como hay un problema de criminalidad bastante pujante, nosotros decidimos juntarnos para intentar proteger los intereses de la gente del vecindario. Entonces nos colocamos, por ejemplo, delante de los establecimientos, intentamos resolver las disputas que vayan surgiendo, intentamos orientar a los criminales y luego, cuando vemos que tenemos éxito, decidimos ir puerta por puerta a cada una de las casas o decidimos ir a los propios negocios a solicitar el tributo merecido por el trabajo bien hecho. Si nosotros vemos este experimento mental así de entrada, queda bastante claro intuitivamente para cualquier persona que lo que estamos haciendo es propio de mafiosos, ¿no? de una panda de criminales que nos acercamos y que intentamos imponer nuestra forma de ver el mundo a la sociedad. Sin embargo, esto mismo hace el gobierno todos los días y la gente intuitivamente lo considera que es normal. Así que sobre esta premisa y sobre la premisa de que muchísimas acciones, como incluso la renta básica, puede ser impuesta coactivamente por el gobierno si él lo decide, sobre estas premisas, ¿de dónde proviene la autoridad política del gobierno para llevar a cabo todas las acciones que considera adecuadas? ¿Quieres empezar? Sí, bueno, a ver, yo creo que la autoridad política
dependiendo también cómo la entendamos, pero podríamos hablar de una autoridad política natural o de una autoridad política delegada o artificial. La autoridad política delegada o artificial yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque los grupos necesitan coordinarse, necesitan algún mecanismo para resolver disputas, para establecer ciertas normas, ciertas pautas, y en ese sentido pues un grupo puede evolucionar hacia algún tipo de autoridad política. Lo que creo que es mucho más criticable, mucho más disputable, es lo que tú planteabas, como que algún grupo de individuos pueda arrogarse una autoridad política natural por el mero hecho, ya sea de realizar ciertas acciones o por el mero hecho, todavía peor, de ser ciertas personas. Entonces yo creo que tiene sentido que la autoridad política artificial emerja espontáneamente en una sociedad. Esto en teoría de juegos hablaríamos de un punto Schelling, un punto focal hacia el cual todos miran para tratar de coordinarse entre sí. Es mucho más discutible que exista una autoridad política natural por la cual, por ejemplo, el Estado, como forma de organización política dominante, sea hiperlegítimo frente a otras formas de asociación política donde se pretenda resolver ese problema de coordinación por otros mecanismos distintos del Estado. ¿Castro? Yo diría que inevitablemente es cierto que la autoridad política emerge o se justifica a día de hoy por los bienes y servicios que aparentemente provee, entre los cuales está el servicio o el bien o el mal menor, si se quiere ver así, de la provisión del monopolio de la violencia legítima, ¿no? A través de las fuerzas coactivas del Estado, que parece intuitivamente un mal menor comparado con la idea alternativa de que por así decir, el brazo ejecutor de la ley fuera privado. Entonces habría permanentemente disputas acerca de cuál es la jurisdicción, ¿no?, de la policía privada de cada quien, porque en principio estamos bajo la premisa de que hay una suerte de, o sea, que el gobierno legítimo de suyo es el gobierno de las leyes. Tendremos que discutir exactamente si son leyes que emergen. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.